Feliz sábado. Ah, tranquilo. Feliz sábado. Gracias, Edu, por tu compañía. Gracias a Dios se acuerdan cada tanto de este viejo, entonces por ahí nos invitan. Lo único que el anciano de turno se pegó un susto porque yo estaba sentadita ahí y él afuera llamando por teléfono. ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde está el pastor? Pero acá estaba. Bueno, hermanos, hoy tengo una historia muy interesante de la palabra de Dios. Aunque tiene solamente 6 versículos en el Evangelio según San Marcos, permítanme agregarle un poco de contexto imaginativo, pero bien podría haber sido. No sé, me imagino aquel hombre volviendo de su trabajo, contento, feliz, por las grandes bendiciones que estaba recibiendo de Dios, con la alegría de sus niños, su esposa. Pero me lo imagino sentado allí para disfrutar de los alimentos y dándose cuenta que medio como que sus dedos estaban no tan sensibles como antes. Me llamó la atención. Había escuchado historias de una enfermedad que comenzaba así también, ¿no? Perdiendo la sensibilidad. Bueno, pasaron los días, aparecieron las manchas blancas características de la lepra. La lepra en aquel entonces no era la lepra de ahora. La lepra de aquel entonces era tan terrible, sentencia de muerte. Por eso lo llamaban el castigo de Dios, ¿no? Porque la persona que era leprosa no tenía cura humana, no había médicos que pudiesen revertir esa situación y era expulsado así, literalmente echado de las ciudades. Su esposa ya se podía considerar viuda, aunque su esposo todavía no hubiese muerto. Los niños ya se podrían considerar huérfanos. No tenía derecho absolutamente a nada, ni siquiera a despedirse con un abrazo ni un beso. Le tiraban allí sus ropas, sus pocas ropas para abrigarse y era expulsado de las ciudades. Y allí se juntaban con otros leprosos, esperando la muerte. Pero me imagino a aquel hombre con un sentimiento distinto, seguro de que Dios en algún momento iba a obrar. Quizás pensando en Job capítulo 19, versículo 25, dice: yo sé que mi Redentor vive y que aún desecha esta mi piel, con mis ojos he de ver al Señor. Quizá esa esperanza estuvo en su corazón. Escuchó hablar de uno que se decía Mesías y hacía milagros. Y me imagino que nació en su corazón el deseo de que ese milagro se lograse también en su vida. Y volver a esa ciudad de la cual fue expulsado, con vergüenza por su enfermedad, entrar triunfante. Y aquí vamos entrando de a poquito dentro del relato bíblico. Dice Marcos capítulo 10, si ustedes quieren seguir con la lectura, Marcos capítulo 1, comienza la historia con esta historia. Marcos capítulo 1, si ustedes prestan atención a esta historia, está a partir del versículo 40. Vino a él un leproso, suplicándole y arrodillándose, le dice: si quieres, puedes limpiarme. Escuchen esta descripción que hace en el libro Ministerio de Curación la señora White. Escuchen esto, dice: desde lejos el leproso percibe algunas palabras del Salvador. Le ve poner las manos sobre los enfermos, ve a los cojos, a los paralíticos y a los que estaban muriéndose de diversas enfermedades levantarse sanos y alabar a Dios por su salvación. Su fe se fortalece, se acerca más y más a la gente que está escuchando. Las restricciones que le han impuesto, la seguridad del pueblo, el miedo con que todos le miran, todo lo olvida. No piensa más que en la esperanza de su curación. Es un espectáculo repulsivo. La enfermedad ha hecho en él horrorosos estragos y da miedo mirar su cuerpo en descomposición. Al verle, la gente retrocede, aterrorizados. Se atropellan unos a otros para huir
del contacto de aquel hombre. Algunos procuran evitar que se acerque a Jesús, pero todo es en vano. Él no los ve ni los oye, ni advierte sus expresiones de repulsión. No ve más que al Hijo de Dios, ni oye otra voz que aquel que ha dado vida aún hasta los moribundos. Abriéndose paso hasta Jesús, se arroja a sus pies y clama: si quieres, puedes limpiarme. Hay personas que cuando se acercan a Dios creen que uno puede hacer un trueque. Señor, si me bendices, yo voy a hacer esto y esto, porque yo tengo esto para brindarte. Aquel hombre no tenía absolutamente nada, ni aun su cuerpo tenía salud. Se estaba pudriendo literalmente en vida. No tenía nada para reclamar al Señor. Pero si necesitaba un hombre con fe para que él lograse un milagro, ahí estaba él. Por eso de rodillas le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ni siquiera le dice: si eres hijo de Dios, demostrá tu poder curándome. No le reclamó absolutamente nada. Se sentía sin derecho absolutamente a nada. Por eso allí de rodillas se acerca a Jesús diciéndole: si quieres, puedes limpiarme. La respuesta de Jesús ustedes la conocen muy bien, es inmediata. Le dice: quiero, sé limpio. E inmediatamente, dice el relato bíblico de San Marcos, se restaura su salud, vuelve a esa piel sana, pero le recomienda algo a Jesús: no le digas a nadie hasta que te presentes ante las autoridades. No dice Jesús así expresamente, pero uno puede leer entre líneas. No digan que, claro, porque te curó Jesús, no, seguís enfermo. Dice: vos presentate, lleva tu ofrenda como corresponde. Pero aquel hombre estaba tan feliz, que dice que no se podía callar, que le contaba a todo el mundo cómo Jesús lo había curado, hasta el punto que después Jesús ya no podía entrar a la ciudad, porque cuando se entraba a la ciudad era toda una multitud, ¿no? Que esto era extraordinaria. Aquel hombre que se acerca a Jesús y recibe un milagro. Seguramente en esa localidad había muchos leprosos, pero había uno que sí tenía fe, uno que le rogó a Jesús un milagro de transformación. Uno dice: bueno, sí, es una historia muy, muy interesante, muy conmovedora, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, saben ustedes que tiene mucho que ver con nosotros, porque aquel hombre estaba enfermo de lepra, con sentencia de muerte. ¿Y nosotros? Nosotros también estamos enfermos con la lepra del pecado. Y la sentencia también es la muerte. Vamos a buscar un versículo. Vamos a buscar ahí en la palabra de Dios, en el libro de Isaías, capítulo 1. Allí se describe la situación del ser humano. Isaías, capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice hacia el final: toda cabeza está, ¿cómo dice? Enferma, y todo corazón doliente. Y no una partecita, dice el versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y ¿cómo más? Y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la situación del ser humano. Enfermos, terriblemente enfermos, descomponiéndonos en el pecado. Cuando uno mira un poquito la sociedad que vive sin Dios y sin esperanza, la ve descomponerse, la ve deteriorarse, la ve caminando hacia la muerte. Esta es la situación del ser humano. Y uno diría: bueno, sí, pero hay justicia, hay jueces que resaltan la verdad y defienden al inocente. Bueno, tengo un versículo para mencionarles, Isaías capítulo 64.
versículo 6. Dice la palabra de Dios, que nuestras justicias son, fuerte, ¿cómo son? Trapos inmundos. Si lo mejorcito, esos, nuestras justicias como trapo de inmundicia, ¿cómo será la injusticia? ¿No? Esta es la situación del ser humano. Y no es reversible esa situación hasta que el Señor obra el milagro en nosotros. El primer paso que tenemos que dar es reconocer nuestra situación. Ustedes han escuchado algunas historias de personas, principalmente mayores, que nos dice, abuelo, ¿por qué no va al médico? Ah, sí, ¿para qué? ¿Para que me diga que tengo algo malo? No, a lo mejor no voy nada, ¿no? Como que eso impidiese que esté enfermo, ¿no? Bueno, el Salmo capítulo 51, ustedes lo conocen, pero de memoria. El Salmo 51 presenta allí la realidad y la gran necesidad, específicamente allí de David, ¿recuerdan? Cuando después de su situación de haber cometido un doble pecado, ¿no?, de adulterio y de asesinato, reconoce su situación y dice en el capítulo 51 del libro de Salmos, versículo 1, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Como aquel hombre arrodillado, Señor, no tengo nada, pero si quieres, puedes limpiarme. Versículo 2 dice, lávame a fondo de mi maldad y límpiame mi pecado. Y ahora el versículo 3, porque yo reconozco mis delitos y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, el primer paso para la curación, la transformación, es reconocer que estamos mal. Reconocer que si seguimos por este camino nos lleva a la destrucción, a la infelicidad. Pero segundo paso que debemos reconocer, no solamente darnos cuenta de que estamos mal, sino yo quiero agregarle un versículo más. Vamos a ver Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2. Versículo que ustedes habrán escuchado muchas veces. Jeremías capítulo 2. ¿Lo tienen? Vamos al versículo 22. Dice que aunque te laves con lejía, no usamos mucho la palabra lejía. ¿Saben lo que es lejía? Lavandina. Dice, aunque te laves con lavandina y agregues agua jabonosa, dice, ¿qué pasa? No vas a limpiar tu pecado. No vas a limpiar tu pecado. La deuda que tienes por pecar es la muerte. Dice, aunque agregues lavandina y jabón, quintamanchas, tu pecado permanece. El único que tiene poder para limpiar nuestra vida es Jesús. Ustedes han escuchado muchas veces esa ilustración de dos mecánicos que estaban en la fosa arreglando un vehículo y de repente uno le dice al otro, uy, tenés la cara sucia, vení que te voy a limpiar la cara. Y dice, no, con tus manos sucias, no. Iba a dejar peor todavía. Bueno, eso cuando nosotros queremos limpiarnos entre nosotros, ¿no? Nuestra mancha está constante, a menos que el Señor, alguien con las manos limpias, pueda realmente salvar nuestra vida. Entonces, segundo, reconocer nuestra situación. Tercero, vamos a un versículo. Primera de Juan, allá hacia el final de nuestras Biblias, Primera de Juan, capítulo 1. Capítulo 1 de Juan, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, yo me porto bien. No mato a nadie, no robo a nadie. Yo soy un buen tipo, ¿no? Soy una buena persona. Dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Te estás engañando vos mismo. Te estás engañando vos mismo. Porque dice el versículo, y la verdad no está en nosotros. Ahora, versículo 9, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para limpiarnos ¿de qué ando? De toda iniquidad. Aquí tenemos el secreto. No solamente darnos cuenta de nuestra situación, no solamente reconocer que no podemos por nosotros mismos, sino que aquí en el tercer paso tenemos que actuar con fe, con confianza plena en el Señor. Ya lo decía en el Antiguo Testamento Isaías, ¿no? Vengan y estemos a cuenta. Si vuestros pecados son rojos como la grana, como el carmesí, lo voy a transformar, dice, en blanca lana. El único que puede hacer esa transformación es el Señor. Así que primer paso, reconocer nuestra situación. Segundo paso, darnos cuenta que no podemos por nosotros mismos, que necesitamos una ayuda exterior más poderosa que nosotros. Y el tercero, pedir con fe. Pero hay un cuarto paso más, tener fe. El siguiente paso es pedir con fe. Santiago 1:6, versículo que hemos escuchado muchas veces. Santiago 1:6. ¿Quién lo tiene y lo quiere leer? Santiago 1:6. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de un lado al otro. Bien. Diría Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si aquel que se acerca a Dios tiene que hacer con confianza de que Dios sí está escuchándonos. Aquel hombre se acercó a Jesús convencido que Él tenía poder para curarlo, que Él no tenía nada para ofrecer a cambio de ese milagro, pero que si Jesús quería hacerlo, ahí estaba, dispuesto a ser objeto de ese amor y de ese milagro. Pidiendo, dice, con fe. Y ahora Santiago 1, versículo 22. No contaste. Pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Bien. El problema es cuando sabemos cómo hacer las cosas, pero no lo hacemos. Dice, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Cuando un niño comete error, es un niño. Pero cuando ese mismo error lo comete un adulto, ahí estamos en problema. ¿Por qué? Porque el adulto sabe cómo hacer las cosas, pero no lo quiere hacer. Ese es el problema. Y entonces, ¿cómo pasar de la enfermedad y la muerte a la vida eterna y la salvación? Es justamente esto. Primero, darnos cuenta de nuestra situación, reconocer que no podemos solos, tener fe, pedir con fe ese milagro del Jesús y permitir que Él transforme nuestra vida para que se acomode a esa regla. Estuvimos estudiando la lección de escuela sabática. ¿Cuándo le dio Dios la ley al pueblo de Israel? ¿Se la dio estando en Egipto o ya libre de Egipto? O sea que primero lo libertó y después le dijo, ahora viví de esta manera. Algunos invierten la cosa y dicen, tenés que obedecer para que Dios te quiera. Mi abuela me acuerdo que decía, portate bien porque si no Jesús no te va a querer. Yo era así, tengo que portarme bien si no Jesús no me va a querer. No, no es así, no es así. Primero el Señor te ama, te da la libertad y te dice, ahora viví a la altura de esta luz que tenés por delante. Y yo he escuchado muchas veces eso de que el adulto no es que tiene que portarse como un adulto para ser adulto. El adulto debe portarse como un adulto, ¿por qué? Y porque es adulto, porque es adulto. Entonces el cristiano debe portarse bien, no para ser un cristiano, sino porque lo es. Aquel hombre, reconociendo su pecado y su situación, le ruega a Jesús, Señor, si quieres puedes limpiarme. Se limpió. Y ahora salió a divulgarlo a todos lados diciendo el milagro de Jesús en su vida. Y uno se queda pensando, ¿no?
los milagros que Jesús ha hecho en mi vida, ¿yo lo cuento a los demás? ¿O me lo guardo? Lo oculto, lo escondo, como que es un milagro mío y que el otro no debe disfrutar de los milagros y las bendiciones de Dios. Dios nos da la oportunidad para que todos podamos disfrutar de los milagros del Señor. La transformación de enfermedad y muerte a vida eterna. Este precioso himno 249 nos dice, tal como soy, sin otra fianza, sin otra seguridad que no sea tu amor. A tu presencia, digo, ¿no es cierto? Heme aquí, Hijo de Dios. Cantamos este último himno, 249, para terminar esta meditación.